Pasa a ustedes, hermanos, bienvenidos a esta siguiente sesión en nuestro estudio que hemos estado trabajando sobre el ministerio pastoral. Desde la semana anterior empezamos a hablar acerca de lo que era espiritualidad y lo que se le parece a la espiritualidad y puede generar confusión, ¿lo recuerdan? Es bueno de repente hacer este tipo de reflexiones porque uno de los temores que yo en lo personal tengo como pastor es que las costumbres se hacen tradiciones y las tradiciones leyes. Y luego, a través de los años, yo he identificado cómo sin querer, de repente un grupo, un sector, le gusta una cierta práctica o una cierta forma de ver las cosas, y como se van acostumbrando, se convierte toda una tradición. Y entonces hay que tener cuidado porque las tradiciones a veces las sacralizamos. O sea, les damos el carácter de santas y simplemente son prácticas, ¿verdad? Y a veces las elevamos a un nivel alto. Desde la semana pasada estuvimos haciendo una muy buena autocrítica, porque es bueno hacer reflexión, y la autocrítica nos permitió revisar que hay diferentes maneras de ver la espiritualidad, como un pequeño repaso mental. Y hablamos de una espiritualidad filosófica, como mucha gente busca a través de conceptos filosóficos la espiritualidad, y ellos creen que es espiritualidad, pero realmente es filosofía. Y también hablamos de un tipo de espiritualidad religiosa que se da hacia adentro. La primera se hace afuera, en el mundo, y por eso de repente el mundo está muy confundido con qué es espiritualidad y qué no es. Pero hacia adentro, yo digo, de los grupos cristianos o de los grupos religiosos, también se da un tipo de espiritualidad religiosa, o sea, centrarse solo en las formas, no en el fondo. Y vimos al final algo que nos ayuda a centrarnos es el modelo de Jesucristo, cómo Jesucristo practicó un modelo de espiritualidad muy práctico, yo diría, muy práctico y muy honesto y muy sincero y muy directo. Y entonces eso nos ayuda a nosotros para estar como estudiantes de la Biblia y de las cosas de Dios, estar haciendo reflexión. Hoy, en esta primera sección de este día, yo hago esta introducción porque pretendo compartirles un tema que lo he trabajado en diferentes foros, en diferentes lugares, y es un tema que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y de antemano quiero hacer una serie de precisiones antes de hacer la presentación que diseñé. Cuando yo hablo del Espíritu Santo, hermanos, sí estoy muy consciente de que nosotros como iglesia no somos trinitarios. Sí estoy muy consciente que nosotros no somos carismáticos. Sí estoy muy consciente de que no somos neopentecostales, claro. Pero me parece que a veces este prejuicio y a veces hasta rechazo a este tipo de movimientos no nos permiten acercarnos con madurez al tema del Espíritu de Dios. Porque mire, dijimos la semana pasada que solo el Espíritu de Dios es el que puede producir espiritualidad en un creyente, ¿de acuerdo? Fue una de las conclusiones que sacamos. Sí, porque lo otro son prácticas que no siempre son malas, ¿verdad? Son costumbres y a veces hasta tradiciones, pero solo el Espíritu de Dios es el que produce en un creyente espiritualidad, el que lo mueve de una manera sobrenatural para mantenerse firme en los caminos de Dios y para a pesar de todas las cosas, cuando alguien está dirigido por el Espíritu de Dios, yo lo pongo en términos muy sencillos, aguanta casi todo. ¿De acuerdo? Sí, cuando alguien no tiene el Espíritu de Dios, a las primeras de cambio se va a ir, se va a desanimar, se va a desencantar y va a tomar como pretexto aquel o aquello, y entonces él acaba haciéndose a un lado.
y a uno lo entristece, a uno como pastor entristece que los hermanos de repente, ¿qué le pasa? No, es que miró aquello, esto, lo otro, y pues, ¿cómo darle gusto a todos? Uno trata de atender a la iglesia, sus necesidades, pero es imposible atender exactamente todo. Pero cuando el Espíritu de Dios te mueve, entonces tienes la capacidad que humanamente no tienes de perdonar, de perseverar, de actuar con amor, ¿están de acuerdo? Y porque eso es lo que mueve el Espíritu de Dios. Entonces, hoy pretendo compartir primero, esta primera sesión, como un estudio bíblico acerca de lo que es el Espíritu Santo. No lo que dicen otras personas, no lo que interpretan, porque sino yo he tratado a través de los años de acercarme de manera sana al texto bíblico y sacar, de hacer una exégesis y sacar del texto bíblico qué sí dice sobre el Espíritu Santo, sin prejuicios y sin tantas tradiciones, ¿de acuerdo? Porque eso es importante. Recuerden en este momento que cuando empezamos estas clases, cuando fuimos presentados, yo les platiqué un poquito mi testimonio de fe, como para ilustrar, ¿no? Y en mi testimonio de fe tengo muy claro un punto, que es el punto medular. Yo llego a la Iglesia de Dios, séptimo día, aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia, aquí donde ahora soy pastor, muy joven, de 18 años, muy desorientado, muy ignorante, nunca haber leído la Biblia, pero llego y escucho la palabra, el Evangelio, y mi necesidad, creo, y el poder de Dios hacen una conjunción de tal manera que yo me arrepiento, yo me contristo, yo me siento muy mal, pero creo que Jesús me perdona y me salva y me restaura. En la primera ocasión que yo entré, cuando salí de ese templo, salí yo con el corazón latiendo, fuerte, pero no sabía qué era. Y después ya cuando regresé al siguiente sábado, el pastor me orientó, me prestó una Biblia, el diácono, me tuvieron paciencia y yo me puse a estudiar porque ya me gustaba estudiar y, oh sorpresa, me encontré con que lo que yo había sentido desde el primer día, sin nunca haber leído la Biblia, era la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que me hizo responder con fe y con decisión. Y dejé todo vicio, dejé todo aspecto que me afectaba mi relación con Dios. De ahí para adelante yo me he mantenido en Cristo. Y entonces yo ahora, después con los años y con el estudio, entendí que era el Espíritu de Dios, no era yo, no era mi capacidad, porque no tenía ninguna capacidad, no era mi conocimiento, porque no tenía ningún conocimiento, no eran mis méritos, porque no tenía ninguno. Entonces, para mí, ese es uno de los parámetros para acercarme al texto bíblico, es decir, a ver, ¿cómo trabaja Dios con nosotros como personas? ¿Qué dice el texto bíblico? No qué dicen los demás, qué dice, sino yo trato de hacer profundizar un poco, por lo más que puedo. Y el tema del Espíritu de Dios es un tema que yo he estado profundizando, sobre todo los últimos años. Los últimos 4 años ya no he tenido ningún puesto administrativo. Yo mismo decidí, desde un año antes de salir de la Administración Nacional, decidí yo con madurez decir, hermanos, yo ya no voy a aceptar ningún cargo, ningún puesto. Tengo demasiados años, tenía 22 años en la administración, en diferentes puestos, y trabajé con los ministros más antiguos, vamos a decir, y más tradicionales, y disfruté mucho y aprendí mucho, que era muy joven. Pero también a veces tú no tienes que hacer un acto de humildad, decir, bueno, aquí hago un alto, dejo que Dios ponga a otras personas y yo sigo colaborando en el ministerio que Dios me dio, que es el trabajo pastoral. Por eso es que me atrevo a dar este tipo de temas, ¿no? Y aquí he estado los últimos 4 años y me han servido para yo agarrar aire, restaurarme, reelaborar concentrarme en lo más prioritario, que es mi familia, que es la congregación, que es la profundización del estudio bíblico personal. Y entonces eso me permite equilibrarme y no desmedirme y pensar que todos son puestos o títulos o que yo tengo el poder o no sé, porque uno se descontrola de repente, ¿no?
Hay un dicho popular que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Puede ser, aunque yo siempre me negué a ese tipo de expresiones. Algunos los que me conocen a lo mejor lo pueden confirmar. Yo siempre traté de ser la misma persona, aún teniendo el puesto de presidente del Consejo Ejecutivo, traté de ser la misma persona. Y cuando llegaba a lugares me querían dar privilegios que yo decía, espéreme, hermano, espéreme. Hermano, usted se va a quedar acá, usted va a comer acá. No, hermano, yo como con ustedes. Yo soy de ustedes. Yo soy igual que ustedes, pero tengo una función diferente. O sea, me resistí siempre a que me trataran con bombo y platillo, la verdad. Algunos me conocen y si me invitaban yo iba con gusto y me quedaba donde me dijeran, yo no tengo problema. Y traté de desmitificar este concepto de que el Consejo Ejecutivo es superior a todos los demás. No, tiene un puesto importante que Dios le dio, pero por la gracia de Dios llegamos a tener un puesto, un título, pero no es que seamos más que las demás personas. Esa es mi convicción. Y lo trabajé 22 años en todos los puestos, nacional, distritales, nacionales, de consejo de administración y todo ello. Y ahora, entonces, hermanos, yo les quiero compartir cuál es el fondo del estudio que yo hice para que no me descontrolara y no me desmidiera y no me ensoberbeciera. Siempre fui consciente de que era el Espíritu de Dios el que trabajaba en mi vida desde el principio. Y yo por eso le doy la gloria a Dios y trato de sujetarme al Espíritu, al mover del Espíritu de Dios, más que a mi carne. Porque cuando uno reacciona a la carne, suceden cosas tristes. ¿Están de acuerdo? Pero cuando uno dice, Señor, no me gusta esto, no estoy de acuerdo, me duele, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque yo tenga un título fuerte, grande. ¿Y qué edifica más a la iglesia? No es lo que yo quiera o sienta. ¿Qué edifica más a la iglesia? Ok, por ahí vamos. Yo creo que eso es lo que produce el Espíritu de Dios. Ahora, voy con esta introducción, voy a acercarme a la presentación que hoy tengo y les voy a hacer la presentación. Yo quiero que ustedes tomen nota y en la segunda parte me hagan preguntas. ¿De acuerdo? Claro, yo estoy dispuesto, no se preocupen. ¿Verdad? Pero quiero compartirles el fondo o la base del tema del Espíritu Santo, de cómo yo lo entiendo y cómo me parece que puede ayudarnos a orientarnos, ¿verdad? Voy a compartir pantalla, voy a irme al tema para que aparezca ahí también en sus pantallas. Sí, ¿verdad? Y al tema, a grandes rasgos, yo le llamo viviendo en el Espíritu. Y tomo como base esta exhortación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Galacia y el Gálatas 5:25 les dice de una manera muy precisa, hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿De acuerdo? Todo el capítulo 5 de Gálatas es una disertación sobre la lucha, la tensión que hay entre la carne y el Espíritu. ¿Están de acuerdo? A mí me encanta ese pasaje, yo aprendí mucho de él, porque cómo entiende uno que aunque uno está en la iglesia y uno ya conoce muchas cosas, de repente uno siente cosas extrañas. ¿Qué pasa, Señor? Siento enojo, estoy muy enojado. Sí, sí, pero airaos, pero no pequéis. Con calma, no explotemos. Con calma. Entonces, y vamos, se lo dice una persona que cuando estaba en el mundo era una persona súper agresiva y súper enojona. Entonces, mi familia misma, de origen, mis hermanos, me dicen, oye, en esta iglesia te hicieron diferente. Ellos no conocen, ¿no? Son de otra iglesia. Y yo les digo, es lo que hace el Espíritu de Dios en un creyente. O sea, no me adjudico yo los méritos de que hoy yo cambié y soy muy santo y soy muy maduro. No. En la carne uno sigue sintiendo reacciones fuertes, ¿no? Y he tratado de sujetarme al Espíritu de Dios. Como dije, en muchas ocasiones hay cosas que no me gustan, pero soy cuidadoso de decir, Señor, vamos a orar,
vamos a escuchar, vamos a reflexionar esto, no hay que dañar a nadie ni ofender a nadie en ningún momento, aún en los momentos más críticos de mi vida, y creo que no sé si la semana o hace 2 semanas les platiqué cuál ha sido mi experiencia más triste en el ministerio pastoral, y fue cuando tuve una división en la iglesia, en la primera iglesia que yo pastoreé en Tijuana. Fue lo más doloroso porque era mi primera iglesia y había trabajado ya 4 o 5 años y la iglesia había crecido de ser 25 personas éramos 100, entonces yo estaba bien contento y de repente a alguien se le ocurre tener celos y hacer campaña y llevarse un grupo a otro lugar porque decía que no lo atendía bien. Y bueno, fue lo más doloroso que yo viví, pero aún ahí, hermanos, creo que el Espíritu de Dios me ayudó para no pelear, para no ofender a nadie. Y todavía al final les dije, hermanos, no se vayan nada más así, vamos a orar. Y tengo una convicción, yo los he pastoreado y amado y he hecho lo mejor que puedo como pastor, pero las puertas de la iglesia aquí están abiertas para cuando ustedes, si en algún momento quieren regresar. No se vayan así, vamos a orar, oramos, y la sorpresa fue que se fueron muy pocos. Se fueron muy pocos porque se dieron cuenta que la otra persona realmente no la movía el espíritu, la movía un interés personal por ser el líder principal en la iglesia. Y fueron los momentos más difíciles donde yo creo que Dios probó mi fe y mi madurez. O sea, a ver, a veces la fe tiene que ser probada como por fuego para que sea pura, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, dije, oh, Señor, Dios me ayudó a pasar este trago amargo, porque de otra manera, en otros tiempos yo hubiera reaccionado enojado, no sé, de otra manera. Pero Dios es bueno y el Espíritu de Dios está en el creyente, que es lo que quiero hoy justificar y posicionar bíblicamente. Entonces, este es el título. Ahora, tengo 3 subtítulos nada más. Espero que nos alcance la primera hora y si no, pues lo retomamos en la segunda y hacemos conclusiones. Pero mire, el primer subtítulo es la seguridad de tener el Espíritu Santo. He estudiado, hermanos, cuando fui estudiante del seminario de entrenamiento ministerial de la iglesia en el año 88, del 88 al 90, el hermano Ausencio Arroyo, que muchos de ustedes conocen, era el director de nuestro seminario, acá en Cuernavaca, Morelos. Y yo llegué joven, como de 25 años ya, y entonces él me encargó un trabajo, estábamos haciendo estudio teológico, estábamos casi internados ahí, era tiempo completo ese seminario, era como un internado en Temisco, Morelos, 3 años, solo salimos de vacaciones, por un mes o mes y medio, y yo lo disfruté mucho porque dejé mi trabajo y todo para irme a preparar a ser pastor en esos años. Y el trabajo que a mí me encargó, uno de los trabajos que me encargaron varios trabajos, pero el primero fue hacer un estudio del movimiento carismático. ¿Por qué las iglesias carismáticas crecen tanto y son tan atractivas? ¿Qué pasa dentro de ellas? Y entonces yo iba con libretita en mano y me metía a varios cultos de iglesias pentecostales. ¿De acuerdo? Y en algunas de ellas después sacaba yo mis conclusiones. Claro, yo iba incógnito, ¿verdad? Sacaba mis conclusiones y las presentaba al grupo, porque casi nadie se atrevía. Y yo siempre he sido muy determinante, muy arrojado. Dije, sí, sí voy. Pues nada más no digo nada, no peleo con nadie, voy discretamente, me posiciono ahí. En algunas pude hacer un trabajo discreto pero en otras sí me cuestionaron. Los líderes luego lo rodean a uno y dicen, a ver, ¿a qué vienes? No, pues viene el culto. Uno es que había una manipulación psicológica muy fuerte en muchos de ellos, o sea, fuerte. Y 2, lamentablemente casi siempre estaba enfocada hacia a despojarlos de su dinero a las personas. Yo me di cuenta de eso. Y esa manipulación psicológica se convirtió en una histeria colectiva, ¿sí? Y a la gente le gustaba. Y estaba ahí cada semana, ahí porque tenía una experiencia fuerte, ¿sí? Pero yo me di cuenta que había mucha manipulación de todo, desde la música, el de la oración, y luego la oración, el poner la mano en la cabeza,
era como pellizcarlos o algo así y reaccionaban. Estuve en lugares donde todos caían y convulsionaban diciendo que recibían el Espíritu Santo, y luego, pero uno que otro volteaba y abría el ojo así como, ya se acabó, o todavía no. Entonces estuve observando todo eso y dije, ¿qué pasa? A ver. De tal manera que saqué mis conclusiones buenas y malas, y al grupo. Bueno, después de más de 30 años, hermanos, ya en una carrera pastoral que ahora tengo como pastor aquí en esta iglesia de Dios en Monterrey, yo hago ahora mi estudio bíblico, y es cierto que en algunos lugares se aprovecha y hasta se exagera, pero yo creo que eso no nos debe bloquear ni predisponer para acercarnos con seriedad al texto bíblico. Una vez le dije a alguien, hermanos, ustedes no tienen la exclusividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para todos los creyentes, no es nada más para esos movimientos. Nos equivocamos si pensamos que solo ellos pueden hablar de ese tema. Nosotros podemos hablar, pero profundizar en la palabra, no dejarnos ir con todo lo que manejan ahí, todo alrededor, porque es muy atractivo hasta hoy en día, claro. Entonces, el primer subtema es cómo nosotros como creyentes debemos tener la seguridad del Espíritu de Dios. No es algo que vaya y venga, no, es algo que tú tienes por la gracia de Dios. Y cómo funciona sin ir a extremos, vamos a decir. Y bueno, tengo varios pasajes bíblicos. El primero de ellos es el Evangelio de Juan, en capítulo 14, y creo que es una de las secciones, el capítulo 14 y 16 del Evangelio de Juan, es una de las secciones donde el Señor Jesucristo les adelanta a los discípulos lo que está prometiéndoles el Señor Jesucristo a sus discípulos, que no los va a dejar solos, ¿sí? No los va a dejar desamparados. Ellos estaban, imagínense, segurísimos con el Maestro. De hecho, hay un momento en que Pedro dice, no, Señor, no quiero que te vayas. Voy a dar mi vida por ti. Y el Maestro dice, tranquilo, está escrito. Y aparte es parte de este proceso de crecimiento. Y les habla de la promesa de no dejarlos solos como discípulos. Entonces, Juan 14 y el versículo 16, 17 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le conoce, porque no le ve, perdón, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros o dentro de vosotros, ¿sí? Entonces, este tipo de pasajes, hermanos, yo entiendo que en los movimientos carismáticos se sobreexaltan, pero uno lo tiene que tomar en su contexto. El Maestro acaba en el versículo 15, acaba de decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, está en el marco de la enseñanza, ¿sí? No, nada más está así suelto la promesa. Está hablándole de lo que está escrito, si me aman, guarden mis mandatos, ¿sí? Y luego les da la promesa del consolador. Y la palabra consolador o paracletos, pues tiene toda una serie de significados, ¿no? En el griego, claro, del Nuevo Testamento. Entonces, pero aquí lo que yo quiero resaltar, hermanos, sin profundizar tanto en estas palabras griegas, sí las conozco y las hay, yo quiero ser más práctico, ¿no? Y hablar en el tema de la seguridad. El Maestro les está prometiendo, les está confortando de que no se preocupen, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar, no los voy a dejar huérfanos. En otro momento les dice, sino yo rogaré al Padre y les va a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. En el versículo 17 dice, el cual el mundo, las personas no lo pueden ver ni le conocen, porque el Espíritu de Dios yo parafraseo, estará con ustedes y dentro de ustedes, ¿de acuerdo? La palabra espíritu es ruaj en el hebreo, viento, soplo. Entonces, es una realidad de Dios, es la presencia de Dios, el poder de Dios que está prometido para los creyentes. Y aquí los discípulos están aterrados porque se van a quedar solos. El Maestro empieza a decir, es necesario que me vaya, y empezaron a temblar. ¿Qué vamos a hacer sin el Maestro? Digo, tranquilos, yo voy a enviar. De hecho, les dice,
yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, hay palabras claves aquí, pero yo elegí versículos claves. Yo sé que tengo que leer todo su contexto y todo el pasaje, pero yo sé que ustedes son estudiantes también de la palabra y yo resalto lo que quiero resaltar y reflexionar con ustedes, ¿no? Porque tengo 3 subtítulos. Este es el primero. Entonces un creyente debe tener la seguridad del Espíritu de Dios que estuvo prometido para los discípulos. Y el versículo 25 y 26 de ahí mismo, de Juan 14, dice, y os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que una de las funciones del Espíritu de Dios es recordarnos las cosas del Señor. De hecho, estaba profetizado. No sé si la semana pasada yo lo leí, el pasaje de Ezequiel. La profecía de Ezequiel es maravillosa. Aún al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le dice, y vendrá un momento en que cambiaré su corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Para qué? Para que tengan la capacidad de guardar mis estatutos y mis decretos y anden en ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin la dirección y el poder del Espíritu de Dios, un ser humano, una persona, no tendría la capacidad de cumplir lo que el Señor pide. Esa es la verdad. Es lo que yo alcanzo a deducir, ¿no? De un pasaje como este. Y Él los enseñará. O sea, lo que uno estudia, no se le queda todo, pero en su momento el Señor nos lo recuerda a través del Espíritu de Dios y nos da la capacidad de aplicarlo, sobre todo a nuestra vida práctica, y luego hasta de enseñarlo también a otros. No sé a ustedes, pero a mí, hermanos, me sucede algo muy... Yo a través de los años, pues ya les platiqué mi experiencia cuando el primer día que llegué a la iglesia, ¿no? El Espíritu me empezó me empezó a trabajar en mi vida y el corazón me empezó a latir, pero yo no sabía qué era hasta que lo leí. Y luego cuando yo predico, como este sábado pasado fui a un centro de rehabilitación, hay 40 muchachos ahí en rehabilitación en un centro y empecé a colaborar ahí con ellos. Y claro, mi entrada es dar el testimonio para que ellos vean que sí se puede cambiar. Y entonces les digo yo, y les digo una cosa, después de muchos años, después de 40 años, el espíritu, el corazón me sigue latiendo igual. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios ahí está. Sí, me preocupara si no estuviera. Me preocuparía mucho. ¿Qué voy a hacer sin ti? Eso es primero. Y segundo, a mí me gusta estudiar y profundizar, siempre me gusta estudiar, pero me sucede algo que cuando yo preparo todo y empiezo a hablar, de repente algo sucede. Y sobre todo cuando predico en la iglesia o en un lugar que me piden, y yo traigo mi bosquejo, sí, yo sé hacer bosquejos, y ya leí, ya estudié, ya oré a Dios, pero cuando yo empiezo a predicar, algo sucede, que me concentro tanto, que de repente digo cosas que nunca pensé decir, y ya cuando termino, yo termino agotado, es mi manera de concentrarme y de sentir el Espíritu de Dios a través de los dones que Dios me ha dado, porque yo era un joven muy introvertido. Aquí eso es lo maravilloso, hermanos. Yo era un joven muy callado, muy introvertido. Y mi familia, mis hermanos, mis hermanas me dicen, oye, ¿qué tiraron en esa iglesia? Porque ahora hablas mucho. Si eras bien callado y nunca hablabas. No sé, le digo, yo creo que es Dios el que me da la capacidad que humanamente no tengo. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Que esto que está escrito no solamente es, o no es algo utópico, o no es algo opcional, es algo que está diseñado por Dios para orientar a los creyentes y para decirles cómo Dios va a trabajar con los discípulos, ¿de acuerdo? Ahora, si alguien no lo cree y no lo siente, pues es su problema. Pero ahí está la promesa y ahí está la enseñanza, ¿de acuerdo? Ahora también, si alguien lo exagera y lo saca de contexto, también ese es un problema. Pero cuando uno está concentrado en lo que la palabra dice, hermanos, ahí está trabajando el Señor, ¿de acuerdo? Y Efesios 1,
12 al 14 es un pasaje clave también, que fue el primer pasaje que me mostraron para entender esto de que el corazón me latía. Yo no entendía, o sea, ¿por qué estoy tan contento y el corazón me late así? Estoy como muy contento y muy libre, pero no sé nada, como ustedes, les decía yo a los hermanos. Y entonces un diácono de la iglesia, que ya duerme en el Señor de aquí, un anciano, me dijo, léale aquí. Me dijo, yo lo leí, y hermanos, es como una venda que se cayó de mis ojos. Efesios 1, desde el versículo 12 al versículo 14. Verso 13, en él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Este pasaje fue el primero que me explicaron de lo que ha sucedido en mi vida. Y a mí se me cayó una venda. Oh, dije, eso pasó, gracias a Dios. O sea, yo oí el evangelio de verdad que estaba prometido para los creyentes, y cuando creí en él, fui sellado. Esta imagen de sellado es un sello de pertenencia. Cuando sellan un documento oficial, está sellado. Le pertenece a esta persona. En este caso, el sello de pertenencia del creyente es el Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? No se ve, es un acto espiritual. Le pertenecemos al Señor ahora. Y yo, muy joven y muy necesitado de Dios, dije, eso me gusta. Yo quiero pertenecer al Señor. Yo me gusta esto. Y de ahí nunca se me ha olvidado, hermanos. Lo he mantenido más de 40 años. Por eso yo no estoy de acuerdo en estas experiencias de que, es que el momento siente el Espíritu, el momento no lo siente, se va y viene. No, 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 no. El Espíritu no se va y viene. El Espíritu está dentro del creyente. ¿De acuerdo? Que a veces lo contristamos y que a veces la carne sobresale, es otra cosa. Pero el Espíritu del Señor ahí está, ¿no? Hombre, si no, ya no sé dónde anduviéramos, hermanos, la verdad. O sea, cuando creímos en el Evangelio de verdad y creímos en él, el Señor nos selló con su Espíritu Santo. Estoy hablando de la seguridad de tener el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces eso, hermano, nos ayuda a entender que muchas veces no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda y nos guía y nos utiliza y nos recuerda las cosas para hacer las cosas bien, las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Eso es valiosísimo entenderlo. Porque cuando alguien no lo entiende y se queda solo con la letra, entonces empieza a pensar, ¡oye, qué inteligente soy! Oye, qué sobresaliente soy. Empieza a pensar su ego y su ego se infla. Entonces le digo a los muchachos, los veo muy sobrados. O sea, ¿qué sobrados? Muy enaltecidos, de repente. A los más jóvenes les pasa eso, a mis hijos, por ejemplo. Y se los digo en buena lid, ¿verdad? No para dañarlos, sino, hey, tranquilos, tranquilos. Sí, mis hijos batallan con eso. Tengo, por la gracia de Dios, 3 hijos varones. La hermana Bere y Abraham sí los conocen. Y son la mayor bendición que Dios me ha dado. Yo creo que es lo mejor que tengo en la vida. Mi esposa Olimpia, y yo tenemos tres varones. Y los 3 tienen algo que Dios les dio. Dicen acá, tienen un ángel. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y entonces, pero como estamos jóvenes, de repente yo les digo, hey, tranquilos, hijos, son músicos ellos, son músicos, tocan. El mayor, sobre todo, Uciel, el chino, le digo yo, él toca todos los instrumentos y canta bonito y dirige bonito, y es un muchacho que, aunque es muy estudioso secularmente, él cuando toca música se concentra y canta y alaba y dirige y todo esto. Y claro, pues es muy atractivo. Entonces yo les digo, hey, tranquilos, hijos, tranquilos, esto es para la gloria de Dios. Esto es lo que Dios hace en nosotros. Que sí, no nos creamos de que somos los más inteligentes o los superiores a los demás, no. Dios es bueno con nosotros. Entonces, sí, papá, está bien. Sí, me tengo que sentar con ellos. Ahora con el segundo ya,
Abdiel ya creció y ya es líder y todo, y toca también música, y le digo, hijo, tranquilo, la gloria es para Dios, o sea, no es para nosotros. Nosotros somos servidores de Dios. Y Dios los usa, claro, así como ustedes también. Entonces, lo único que estoy diciendo es que cuando uno tiene la seguridad de que es el Espíritu de Dios el que nos mueve, entonces uno tiene la seguridad de que tiene el respaldo de Dios, uno. Y dos, que lo que uno hace no es de uno mismo, es que Dios nos está usando como instrumentos para su gloria y su honra. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es importante que el creyente lo sepa, que no se desoriente. Porque cuando alguien se desorienta, no se imaginan cuántos líderes yo he visto que cuando se desorientan, entonces empiezan a tomar posiciones, posturas pues que son tristes, la verdad. Posturas de autoritarismo, es decir, Dios, es que si, alguien me va a decir, es que sin mí, no sé qué van a hacer, pues solo, pues digo, no pasa nada, pues pondrán a otro y seguirá la obra de Dios, porque Dios usa a quien Dios quiere usar. Pero, ¿qué quiero decir? Que a veces el ser humano y el creyente a veces se posiciona en una actitud de soberbia, y eso bloquea el trabajo del Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo? Discúlpenme, pero tengo que ser muy claro. Como pastor, yo trato de orientar a los más jóvenes, a los hermanos también. Y claro, yo tengo que mantenerme con cuidado y con amor. No es para ofender a nadie, es para decir, hey, cuidado, mantengámonos en el Señor. Y el Señor nos puede usar para hacer cosas bonitas, para su gloria y su honra, claro. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:16? A ver si me pueden ayudar a leerlo. Yo sé que ustedes tienen por ahí su Biblia para poder, para poder un poco, tener dinámica. Romanos 8:16. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Dice, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Romanos 8:16 es un versículo nada más. Les dije, yo no elegí porciones tan grandes, aunque es importante leer todo el contexto por cuestión del tiempo, porque si no, pues la primera hora me la llevara solo leyendo pasajes bíblicos y no explicando. Pero ustedes tienen su Biblia, tienen su contexto. Lo que el apóstol Pablo está hablando en esta sección del capítulo 8. De hecho, comienza, el capítulo 8 de Romanos es maravilloso, es de mis preferidos. Comienza en el versículo 1 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que es lo que yo estoy tratando de ilustrar. ¿Sí, hermanos? O sea, está claro, no hay ninguna condenación para el que se deja guiar por el Espíritu de Dios y tiene la seguridad que es el Espíritu de Dios. Y ya en el versículo 16, el apóstol trata de ilustrar cómo es esta dinámica, porque seguramente desde el principio había ciertas dudas, ¿cómo se da esto? Porque son conceptos espirituales y algunas cosas, como le dijo Jesús a Nicodemo, cuando él dice, ¿cómo alguien puede nacer del Espíritu? ¿Puede acaso volver a entrar al vientre de su madre? Y el maestro lo reprende, le dice, eres tú, maestro en Israel, y no sabes estas cosas. O sea, era un experto en los antiguos manuscritos antiguos, pero no sabía cómo funcionaba el Espíritu de Dios. Fíjese, nada más. Y entonces el maestro le dice, es que el viento sopla y no sabes ni de dónde viene a dónde va. Dice, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. O sea, es una realidad espiritual. No lo puedes ver físicamente, claro, pero lo puedes sentir. Y en el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, en nosotros, en nuestro interior, y entonces nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Nos da la seguridad de que somos, por la gracia de Dios, portadores del Espíritu de Dios. ¿Sí, hermanos? Eso es muy importante, hermanos, cuando usted y yo vamos a compartir, no sé, cualquier cosa, una consejería, un tema, una dirección, hasta una reunión. Fíjese, yo aprendí, hermanos, cuando estuve en la administración de la iglesia. De hecho, ahí las oficinas nacionales, Dios me permitió estar en las oficinas ahí en Cuernavaca, y yo me acuerdo que al personal de oficina, había un personal bastante personal en esos años, ¿verdad? Y luego yo les propuse que en las mañanas hiciéramos un devocional de 5 minutos,
antes de que ocuparan sus funciones de recibir llamadas por teléfono, de hacer llamadas, de hacer trabajo administrativo. No faltó quien se opusiera. Me dijeron, hermano, es que aquí son unas oficinas, no es una iglesia. Y dije, momento, estas son unas oficinas, pero se atiende al pueblo de Dios aquí, no son cualquier oficina. Entonces le dije, ahora, aquí va a venir el que quiera venir. Así que 5 minutos antes vamos a hacer un devocional, vamos a orar, pedir la dirección de Dios y vamos a poner este trabajo en las manos de Dios. ¿Qué quiero decir? Que a no todos les gustó que yo hiciera eso. ¿Por qué? Porque algunos dijeron, pues hermano, pues es trabajo administrativo, y otros es que nunca se había hecho, y otros es que perdemos tiempo, y siempre, o sea, hubo diferentes posiciones, y yo me mantuve ahí. Yo dije, mientras yo esté aquí, como líder, vamos a procurar cuando menos hacer una oración antes de empezar las labores. Hay mucho trabajo, sí, pero atendemos al pueblo de Dios desde aquí. Y lo que hacemos, aún tratar asuntos de la iglesia administrativos, estos deben estar en las manos de Dios. Porque yo estoy convencido, hermanos, que es el Espíritu de Dios el que nos da la capacidad que humanamente no tenemos. ¿Verdad? Y es el que nos puede dar la sabiduría para tomar buenas decisiones. Imagínense, decisiones en la carne, en la iglesia, pues por eso de repente andamos batallándole por ahí. No, en todo asunto tenemos que aprender a decir, a ver, espérenme, hermano, vamos a orar y que Dios nos dé la dirección a usted y a mí, por dónde tenemos que caminar. Porque cuando uno quiere ganar, pues, quiere imponerse, pues se puede equivocar. ¿Están de acuerdo? A lo mejor no es malo, pero a veces puede sonar como que yo lo quiero imponer. Pues vamos a orar. Y entonces esto para mí es muy importante, hermanos. Primer subtítulo, tener la seguridad de que tenemos el Espíritu de Dios por la gracia de Dios y su misericordia. Eso es importante para nosotros. Segundo subtítulo, los beneficios de tener el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, ahí está 2 Corintios 3, 17 y 18. A ver, ayúdenme por favor también a buscar y a leerlo, por favor, si lo tienen. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 al 18. O sea, esto debe tener un beneficio para nosotros como creyentes, aparte de los que ya dijimos, ¿verdad? Pero ayúdenme a leerlo, por favor. Dice así, Sí. porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en el espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén, amén. Gracias. Y yo ahí en la filmina resalto 2 cosas como beneficios que dice este texto bíblico. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es importante. A mí me entristece cuando alguien en la iglesia siente que las cosas hacen a fuerzas, ¿no? O la cara así como insatisfecho, y yo digo, pues, ¿en qué mundo está? ¿O qué le está pasando? Seguro trae algún problema. Porque cuando uno se acerca a la casa de Dios o cuando uno se reúne, pues uno tiene que aprender a disfrutar, ¿no? Ahorita vamos a hablar del fruto del Espíritu. O sea, el primer fruto es amor, pero el segundo es gozo. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Uno debe sentirse en libertad, ya no oprimido, ya no rezagado, sino con libertad de compartir, de desenvolverse. Y la otra gran verdad que dice ahí es que somos transformados de gloria en gloria. O sea, cada día, hermanos, tenemos la oportunidad de que el Señor nos siga transformando a todos, aún los que ya tenemos una carrera. Si no nos confiemos, siempre el Señor está trabajando con nosotros de alguna manera u otra. Y Dios usa quien Dios quiere usar. La verdad es que de repente Dios nos da ciertas lecciones. Cuando tú estás en la libertad de recibir de Dios, es como cuando vas al culto. Tú llegas al templo, la casa de Dios, a la casa de oración, y es la actitud que tú tengas. Si tú tienes una actitud de voy a disfrutar el culto, a ver qué pasa, entonces tú recibes de Dios. Pero cuando alguien llega predispuesto y enojado, entonces hasta la cara le cambia, ¿no? Hasta la cara así como, oh, a ver estos hermanos, a ver si no se tardan tanto. A ver, ¿quién va a participar? Oh, ese hermano no me gusta.
Entonces tú estás pensando otras cosas y está predispuesto. Y seguro esa persona no va a recibir lo mismo que el otro que llegó dispuesto a recibir. ¿De acuerdo? Es así. Entonces, a veces es la actitud de la persona. Cuando tú estás en la libertad de recibir lo que Dios tiene para ti, entonces vas a recibir de parte de Dios. De veras, increíblemente. Yo en esta iglesia que Dios me permite pastorear aquí en Monterrey ahora, empiezo en los primeros años, pues estuve dando orientación y estuve revisando los liderazgos, pero ahora ya estoy, después de 4 años, desde el año pasado empecé a involucrar a más hermanos y hermanas a participar, y lo hacen muy bien. Yo disfruto cuando van creciendo en Cristo, ¿sí? Y entonces yo le digo a los hermanos, no siempre voy a predicar yo. Cuando predica el otro hermano también hay que dar oportunidad de escuchar. Usted no se imagina cómo Dios puede usar a una persona, aunque no sea el pastor, aunque no sea el ministro. Dios puede usar lo que Dios quiere usar. Y lo importante es estar dispuestos a recibir de Dios y estar dispuestos a ser transformados día a día por el Señor, a través del Espíritu de Dios. Es uno de los beneficios de tener el Espíritu de Dios, que Dios no desperdicia ninguna oportunidad de tu vida para usarlo para transformarnos, para su gloria y su obra. ¿De acuerdo? O sea, eso es una bendición, hermanos. No se imagina cuánta gente quiere cambiar y no puede cambiar. No se imagina cuánta gente en el mundo. El sábado pasado les platiqué, estuve en un centro de rehabilitación para tratar adicciones de alcoholismo y drogadicción. Ya tenía años que yo no iba a un centro, me había predicado a distancia con ellos y el sábado pasado por la mañana tuve la oportunidad de ir y me quedé muy contento porque son cerca de 40 jóvenes muy necesitados. Yo trabajé sus ministerios en Tijuana, trabajé de hecho en un penal, en un centro de adaptación muy difícil en Tijuana. 5 años estuve entrando cada semana y llegué a tener una iglesia dentro de ese penal, por la gracia de Dios. Comenzamos con 2 o 3 y llegamos a tener ahí, no sé, 40, 50 gentes. Entrábamos cada semana a predicar. Por eso sí conozco estos ministerios especializados, sí los conozco. Pues ya les platiqué yo mi testimonio. Yo salgo de un barrio muy duro. Y eso me da un poquito la visión de entender este tipo de personas. Y lo mejor de todo, yo les decía, hermanos, porque estoy hablando de los beneficios de tener el Espíritu de Dios. Les decía yo, tengo testimonios, no míos, de otras personas que Dios alcanzó con el evangelio y los empezó a transformar con su gracia, que son pastores ahora en California y en Baja California, en aquella sección del país. Ahí están, me da mucho gusto verlos cuando veo sus transmisiones y sus familias. Y recuerdo cuando llegaron conmigo a mi grupo familiar o a la iglesia, o los vi en el penal o en el centro, necesitados de Dios y temerosos y pensándose, que Dios me puede ayudar, véngase, vamos a orar y mire qué necesita este curso y esto. Y ahora verlos que son líderes y que son pastores en iglesias que vinieron desde muy abajo y que Dios los usa, hermanos, yo estoy muy contento. Porque ¿qué quiero decir? Que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Dios tiene el poder para transformar una persona. De veras, tengo varios testimonios ahí, ¿no? Y entonces yo le digo a mi esposa, mira, bendito Dios, que esta persona, o sea, porque sí se le batalla un poco, ¿no? Que de repente recae, que de repente se desanima y que de repente no sabe qué hacer y de repente que no tiene cómo sobrevivir, pues ayúdalo, haz lo que puedas por él. Y entonces me doy cuenta que los beneficios de tener el Espíritu de Dios es que nos permite ser transformados de gloria en gloria y llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Y ellos andan en diferentes iglesias ahí predicando, ¿no? Ya están crecidos espiritualmente y de edad también, pero ahí andan predicando y estoy yo muy contento. Digo, qué bendición. O sea, ahí es la satisfacción más grande de un pastor, ¿no? Saber que le serviste de escalón a alguien y le compartiste de gracia para que él siguiera creciendo. Entonces yo digo, sí hay beneficios, claro, y esas vidas, y esas familias, hermanos, son muy bendecidas, pero empezaron desde muy abajo, es lo que quiero decir. Por eso veo que hay beneficios. Ahora, en la parte central de la tilmina, voy a hablar de 2 aspectos que son los más contundentes en el texto bíblico. Lo más visible
que el Espíritu de Dios produce en el creyente son dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Y esos son los que vienen a continuación. Porque los dones espirituales, el primer pasaje que les comparto es 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ustedes lo conocen, pero quiero recordarlo junto con ustedes. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 7. Yo sé que es todo el capítulo 12, pero solo del capítulo, del versículo 4 al versículo 7, quiero resaltar e ilustrar cómo es uno de los beneficios de tener el Espíritu de Dios, pues que Dios da dones a los hombres. Y los dones del Espíritu Santo son facultades que Dios da sobresalientes, sobrenaturales, ¿sí? ¿Qué dice, hermanos? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al versículo 7. ¿Alguien me quiere ayudar a leerlo, por favor? Y si los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Amén. Para provecho. Claro que sí. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, con este primer pasaje hay varios. Vamos a ver más tarde exactamente cuáles son los pasajes más claros donde aparecen las diferentes listas de dones del Espíritu Santo. Vamos a ir para allá. Pero aquí de entrada solo lo resalto, que es uno de los beneficios, los dones espirituales, ¿sí? Los dones espirituales, hermanos, es una, como dice ahí, es una habilidad, son facultades, dones que Dios da a los creyentes de manera sobrenatural, ¿de acuerdo? Son gracias de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, en algún otro, más adelante vamos a ver los 4 pasajes, las 4 listas de dones del Espíritu Santo que hay, y ya haremos reflexión si son listas exhaustivas, o sea, únicas, o el Espíritu de Dios puede seguir dando diferentes dones de acuerdo a la necesidad que tiene la iglesia. Pero aquí quiero resaltar solo que es uno de los beneficios. O sea, no solo Dios te perdona y te salva, sino que te equipa, y te equipa con los dones del Espíritu Santo. Fíjese qué bendición, ¿no? Y entonces, por eso se hace posible que una persona como yo, que era un joven muy serio, muy introvertido y muy temeroso, de repente ya metiéndome con el Señor, transitando con el Señor, meditando y ya dejando que Dios nos utilice, de repente una persona como yo tan introvertida puede tener la capacidad de compartir cosas en público. Sí, yo era incapaz de hablar en público, dicen acá, muy vergonzoso, sí, muy introvertido, excesivamente, o sea, de tal manera que casi no hablaba. Y por eso platicaba ahorita, al principio, me sorprendo yo mismo, de repente digo, oh Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? No sé, es gracia de Dios, porque cuando uno se concentra y tiene el anhelo de servir a Dios, pues uno puede ser usado por Dios con alguno de estos dones. Y ahorita vamos a ver también cómo todos los creyentes tienen diferentes dones, pero a veces no lo saben identificar porque no se quieren comprometer a usarlos. Es otro paquete, ahorita lo vamos a ver. Pero ahorita estoy hablando de los beneficios en general. Los dones y los frutos son importantes. Aquí vienen ahora Gálatas 5, 22 al 25. A ver, hermanos, ¿alguien más que nos ayude a leer? Gálatas 5, 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los Amén. que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos,
irritadores unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Gracias. Gálatas 5:22, ese capítulo 5 termina el apóstol diciendo que es fruto del Espíritu. Yo parafrasearía en un creyente, en una creyente, ¿de acuerdo? O sea, no es fruto del creyente, ojo con eso, hay que tener cuidado, ¿sí? Es fruto del Espíritu en un creyente, que te permite dar fruto para la gloria de Dios. Y entonces yo digo o sintetizo que lo que el Espíritu produce son puras cosas buenas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos, cuando menos esas 9 cosas. Yo creo que otras cosas más. Sabiduría, no sé, perseverancia. Es fruto del Espíritu. Es lo que el Espíritu de Dios mueve a un creyente para dar ese fruto. ¿Sí? Sí, nosotros en la carne a veces no nos nace eso, pero el Espíritu nos guía por ahí. Y eso es maravilloso, hermanos, porque es uno de los beneficios. Por eso es que el apóstol Pablo en todas sus cartas dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo han leído? O sea, es Dios el que mueve en nuestros corazones a través del Espíritu de Dios las cosas buenas. ¿Sí? Sí, es el Señor el que nos equipa y nos dirige por su gracia y por su amor. Hay 2 pasajes más ahí, hermanos. Ayúdenme a leer esa parte para ir a la parte final de esta primera sección. Lucas 12:12 y Hechos 4:13, por favor. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén, gracias, hermano. Jesús les dice a sus discípulos, ellos están temerosos, y les el maestro está anunciando su partida. Y entonces, y Hechos 4:13 ya habla de cómo aplicó eso, cómo se cumplió. Como este pasaje de Lucas 2 es como un tipo de profecía que el maestro una promesa que el Señor les hace a los discípulos, pero Hechos 4:13, ¿qué dicen? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén, gracias. Hermanos, Hechos 4:13 es la prueba de cómo el Señor les cumplió lo que les había prometido. Y es uno de los beneficios del Espíritu Santo. O sea, la gente los oía hablar a los discípulos y decía, ¿estos de dónde? Si no han ido con los mejores rabinos, no han ido a las mejores sinagogas, las de lujo, porque también tenían sus élites, ¿no creen que no? Y dice, ¿de dónde? Estos hay una parte donde dice, son gente del vulgo y sin letras. O sea, no son gente tan preparada, pero los oían hablar las maravillas de Dios, con denuedo, con elocuencia. Hermanos, eso es un beneficio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Sí entiendo que uno puede estudiar oratoria. De hecho, en un seminario uno le enseña oratoria. Y ayuda mucho, claro que sí. Sí entiendo que uno puede estudiar técnicas. Está bien. O sea, todo ayuda. Todo abona. Yo soy de las personas que digo, es que las 2 cosas son importantes. Sí, porque sí entiendo que hay un movimiento donde dicen, hermanos, entonces dejémosle todo el espíritu y ya no hagamos nada porque Él nos va así. Yo creo que el Espíritu de Dios no crea una sensación de holgazanería. Claro que no, al contrario. El Espíritu de Dios nos mueve a buscar las cosas de Dios para estarnos preparando. Y en el momento adecuado el Señor nos va a respaldar. ¿Estás de acuerdo? Pero no es que dejemos de estudiar o dejemos de prepararnos. Claro, en el momento adecuado el Señor dice, en el momento crucial, todo lo que les he enseñado, porque el maestro les dio cátedra, los tuvo en su pequeño seminario itinerante, ¿de acuerdo? Los trajo 3 años discipulando, tantas enseñanzas, con el sermón del monte tenían. No, tantas enseñanzas, el maestro es tan claro y muchas veces dice que ellos se sentaban a escuchar la cátedra que el maestro les daba, la enseñanza. En privado les decía, a ver, vengan, voy a explicar lo que quise decir allá. O sea, tuvieron preparación y capacitación. Y el Espíritu de Dios trabaja
de tal manera que te recuerda y te da la capacidad de tener la sabiduría de plantear las cosas que tú ya has estudiado. Yo no creo que esté hablando de no estudiar, no creo que esté hablando de no hacer nada, porque eso es descuido. ¿Están de acuerdo? No crean, yo he discutido este tema en diferentes lugares. Sí, he encontrado con, sobre todo, algunas amistades de otras iglesias que son neocarismáticos. Dicen, no, hombre, hermano, en Cristo, y usted olvídese. Dije, no, ¿cómo que olvídese? Concéntrese, yo le decía. Imagínese, ¿cómo que olvídese? Entonces, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a renovar? El Espíritu te va a recordar lo que tú tienes ya en tu mente, en tu corazón. Claro, pero de repente hay interpretaciones diferentes. Por eso les decía al principio, no se preocupen, porque cuando alguien me escucha hablar el tema del Espíritu Santo, sí me han dicho, no, hermano, tenga cuidado porque se va a hacer pentecostés. No, hermano. Ellos son otro grupo y no tienen la primacía del Espíritu. Nosotros también podemos hacer reflexión. ¿Para qué? Para hacer equilibrios. Porque yo siempre les he dicho, hermanos, otro de los grandes peligros de no entender cómo el Espíritu de Dios se mueve es que hoy en día nos decía una persona cuando yo estuve en el Ejecutivo, dice, ustedes son puros tecnócratas, nos decía. Y yo dije, ¿cómo que puros tecnócratas? Sí, dice, ustedes porque siempre están en los libros, están capacitando, dice, y traen mucha información. Y yo decía, qué triste que él piense eso. A mí me entristecía que él pensara eso. Porque pensaba que estar estudiando, entonces nos iba a hacer como muy fríos. Y no. Y entonces me di cuenta, hermanos, que de repente, sí entiendo que hay personas que han estudiado tantas técnicas, tantos idiomas y tantos, no sé, argumentos y elementos, que puedan confiarse a su intelectualidad. Sí entiendo que alguien diga, no, hombre, pues es que yo conozco tanto y tanto y tanto y tanto. Sí, y yo no creo que eso sea malo. El problema es la actitud que tome la persona, ¿de acuerdo? Y entonces, yo creo que también es un riesgo que alguien no le dé el lugar al Espíritu de Dios para trabajar y piense que es solo su capacidad la que le permite estar al frente, ¿verdad? Y eso sería triste también, ¿no? Pensar que dice, no, hombre, es que yo solito, ¿verdad? Porque soy muy inteligente, desde chiquito soy muy capaz. Puede ser que alguien lo piense, pero a mí me parece que tenemos que hacer el equilibrio y leer el texto bíblico como hoy lo estamos haciendo. O sea, hay beneficios y dijimos también que tenemos la seguridad del Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos bien o haría falta precisar un poco más este tema? Porque entiendo que es uno de los temas importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Con confianza, no se preocupen. Acuérdense que ya les dije que dejo que el Espíritu de Dios me guíe, no me voy a enojar ni me voy a prejuiciar, lo voy a escuchar con respeto, porque sí es un tema, entiendo, de otras corrientes, claro. Sí entiendo que hay un peligro ahí siempre. Y uno tiene que tener cuidado con dónde se alimenta. De repente los más jóvenes en mi iglesia de repente ven cultos. Hoy en día hay mucha de otra denominación. Ok. Entiendo que hay que hacer un receso, darle chance a que elabore las preguntas. Porque escuché el sonido de que se hizo el tiempo para tomar un recesito. Antes, hermano Germán, ¿quiere comentar antes? Pastor Ismael, perdón. Sí. Perdóneme, lo que pasa es que acá a veces cuando la señal de internet está muy mal donde vivo, Sí. me saca.
No, no es porque quería cortarle la clase, pero está mal la señal y se salió y Ok. volvió a entrar. Pero no, usted por favor, cuando usted ordene nomás, Bueno. cuando usted diga, yo hago el corte. Sí, quizás nada más después de la pregunta para más o menos partirlo como a la mitad del tiempo, ¿verdad? Perfecto. Sí. Hermano, Germán, ¿tiene algún comentario, pregunta? Adelante, con confianza. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? Sí, Buenas tardes. sí. Tenía un comentario, bueno, me llamó la atención lo que decía usted de también a veces la mal interpretación o el mal conocimiento que hay del espíritu, ¿no? Del obrar del espíritu. Acá en el partido de Escobar, donde somos nosotros, últimamente se da que se hacen muchas actividades a nivel de iglesias evangélicas. Y se publicitan a nivel del partido de Escobar. O sea, todo el departamento recibe estas noticias, se hacen las actividades, y sobre todo me llama la atención una que se viene haciendo, que es el Pentecostés. Y sé que tiene que ver más con un poco una manera de entender la manera de obrar del Espíritu, pero más desde el lado pentecostal. Y bueno, es un tema porque quizás se suele malentender desde el lado de los jóvenes, pues los jóvenes bueno, se sienten atraídos porque vienen bandas, artistas a tocar, pero también se traen mensajes y con ese tinte, ¿no? Y bueno, se vive por ahí una dificultad en que uno tiene que luchar con que muchos jóvenes empiezan a entender el espíritu, quizás hasta de una manera hasta trinitaria a veces, ¿no? Y entendiéndolo, bueno, como se dice, inconscientemente. Y bueno, también dentro de las alabanzas uno va adaptándose a eso también, y bueno, es un tema poder charlar con personas que lo ven así, ¿no? O sea, también me ha pasado encontrarse con gente que dice, no, en tu iglesia no está el espíritu, no pasan estas cosas. Y bueno, está bueno verlo y poder estar informándonos, entendiéndolo en congregación también, ¿no? Cómo es, porque a veces no esperar ciertas cosas nada más, sino también ver el cambio, ¿no? Me gustó la manera en que usted lo vio la clase anterior, de entender la espiritualidad como un cambio, ¿no? A veces creo que el lograr más grande del espíritu es cambiarnos. Creo que es más difícil que hasta arreglarlos una pierna, ¿no? O sea, la verdad que es muy edificante ese sentido. Sí, gracias, hermano Germán. Le agradezco mucho. Sí, tiene razón, es todo un tema. Por eso yo lo único que digo es que la mayoría de los pastores en la iglesia le sacan la vueltecita. ¿Por qué no? Porque hay mucha información del lado carismático. Y por eso empecé yo con esta ilustración. Sí conozco el lado carismático, lo he estudiado desde que fui estudiante del seminario. Conozco los riesgos y conozco los alcances, pero yo lo que he hecho en la iglesia, donde yo pastoreo aquí, en la Iglesia de Dios, Séptimo Día en Monterrey, para que mis jóvenes tengan el otro punto de vista, porque a veces es difícil evitarles ir, ¿eh? Los más jóvenes de repente hasta necesitan salir de su casa, se conectan. Entonces yo lo que he hecho, yo con la experiencia que Dios me ha dado, digo, no voy a evadir el tema, mejor los voy a orientar. Y yo hago mi estudio y con mis hijos y con sus amigos, el grupo Alabanza, les digo, a ver, hijos, déjenme les doy el punto de vista que de la iglesia. Nosotros no somos trinitarios, nosotros no somos carismáticos, no somos pentecostales, pero creemos en el carisma de esta manera. Sí creemos en el Espíritu Santo de esta manera. Y le doy testimonio, mira, yo lo he sentido así. Ah, no, pues sí. Sí, porque es triste. A mí sí me han dicho eso, no, ustedes no tienen el Espíritu Santo. No, sí lo tenemos, pero lo entendemos de otra manera. Es una interpretación un poco diferente, pero no es que no lo tengamos. Y yo bromeo, digo, a las pruebas me remito. Cuando tengo discusión con ese tipo de pastores, ¿no? Y finalmente me entienden. Y a mí me sirve mucho mi testimonio, que le digo, a ver, espérame, mira, así, oh, no, ¿quién crees que hizo esa obra? No, pues el Espíritu de Dios, claro. Le digo, en la Iglesia de Dios, en el año 83, desde que yo llegué, se movía el Espíritu de Dios, y era una iglesia conservadora en aquellos años, pero una iglesia muy comprometida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ningún movimiento, ninguna iglesia tiene la exclusividad del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en el corazón del creyente, ¿verdad? Y con esta orientación, en lugar de que se vayan al extremo, tú los orientas. Hey,
también hay este punto de vista. Por eso yo me atrevo a compartir este tipo de cosas con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el receso. ¿Les parece? Sé que algunos quieren opinar. Porque el Espíritu también nos mueve a opinar. Pero con calma. Repiensen la pregunta, reelabórenla en 10 minutos y regresamos porque todavía tengo 2 filminas para la última parte. O sea, todavía no terminamos el tema. El tema va a la mitad. Tengo ahí todavía. Y mañana y el miércoles vamos a continuar. ¿Cómo aplica esto? ¿Qué es lo más importante, hermano Germán? Yo les voy a compartir hasta dónde, cómo entendemos el Espíritu Santo y cómo identificarlo y cómo aplica a la iglesia local, para que no anden con locuras ideológicas, sino cómo aplica, cómo se practica esto realmente. Por ahí va el tema. Pero por lo pronto hacemos un recesito, 10 minutos, para que tomen agua, agarren aire y elaboren su pregunta, y con todo gusto yo voy a escuchar en el regreso. ¿Les parece, hermanos?